Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente, pues aquí el martes 21 de abril al estudio bíblico. Como siempre, pues me da mucho gusto el hecho de compartirles aquí la palabra, de estar todos aquí reunidos. Vemos que ahorita iniciando somos 14 los conectados. Esas son buenas noticias. Veo pues a Aurora. Hola Aurora, ¿cómo estás? Como siempre, Isabel, a Ismen, ¿cómo estás? A Junior, bienvenido Junior, a Laura. A Luisa también, ¿cómo estás, Luisa? A Carmen, ¿cómo estás? A Olimpia también, a Oliverio. Veo también un par de celulares también. A Patricia, ¿cómo estás, Pati? A Ruth y Daniel. Y bueno, pues veo también a más personas ahí conectadas. Son los nombres aquí me aparecen. Pues nuevamente, bienvenidos. Me presento rápidamente para los que no me conocen. Soy Sergio Pérez, soy originario de Monterrey. Sin embargo, tengo 10 años viviendo en Toronto, en Canadá. Aquí tengo mi familia, mi trabajo. Y pues en mi tiempo libre, o sea, fuera de las horas de mi trabajo y cuando ya no estoy ahí con la familia, me dedico a predicar la palabra uno a uno, particularmente uno a uno, y también pues en parte este estudio bíblico, lo que son todos los martes. El objetivo de este estudio bíblico es leer el Evangelio, que son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento que describen propiamente la vida de Jesús. Posteriormente vamos pues, a leer dos libros más después de terminar el Evangelio, pero es para tener la idea clara de la fuente, directamente de la fuente de lo que dijo Jesús y sus enseñanzas. ¿Por qué razón? Porque como ya lo hemos comentado en ocasiones anteriores, allá afuera en la calle y vaya, pues de repente y lamentablemente en algunas otras iglesias nos empiezan a decir cosas que contradicen directamente lo que dijo Jesús en la Biblia. Sabemos que de repente hay ciertas cosas que se pueden interpretar de manera diferente, pero también hay ciertas cosas que Jesús lo dice de manera muy clara, muy precisa, y que muchas veces vaya, pues, las personas empiezan a decir cosas que no son ciertas, vamos a decirlo así. Entonces, siempre creo muy importante leer la Biblia de principio a fin y también pues al final comentar sobre ciertos temas y más que todo para irnos capacitando poco a poco para poder predicar la palabra más que todo. Y pues como siempre me da mucho gusto, vamos a continuar con el libro de Lucas como lo hemos estado leyendo. Y bueno, pues para iniciar, como siempre, vamos a iniciar con una oración. Padre Santo, Rey de Reyes, Señor de Señores, gracias Señor nuevamente por este nuevo martes, Señor, por este estudio bíblico donde estamos aquí todos reunidos. Gracias por todas las bendiciones físicas que nos das, por nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestra ropa, nuestra casa, Señor, nuestro trabajo, por todo el sustento que tú nos das, también por todas las relaciones humanas, por nuestra pareja, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros papás, nuestros amigos, Señor. Te pedimos que bendigas a todos y cada uno de ellos, Señor. En esta noche en particular, te pedimos nuevamente que puedas abrir nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entender las escrituras, Señor, todas esas enseñanzas que tu Hijo Jesús nos dio hace ya más de 2000 años, para que podamos llenarnos de tu palabra, de estar satisfechos de tu palabra y podamos aprender más, acercarnos más a ti y al final del día saber cuál es tu voluntad y conocerte más, Señor, porque al final del día todos somos hijos Jesús y tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues como siempre, voy aquí a compartir pantalla para continuar leyendo del libro de Lucas. Ujú. Ok, bueno, pues, ay, perdón, está aquí, nada más que le piqué un botón equivocado. Aquí está. Perfecto, aquí me aparecen ya varios. Bueno, pues como siempre mencionamos en los estudios bíblicos y para poner un poquito vaya, pues la introducción. Son 4 libros, los libros del Evangelio que describen la vida de Jesús. Obviamente hay más libros en la Biblia, 66 libros en total en la Biblia o 73, dependiendo si es la Iglesia Católica. Entonces son varios libros así que hay en la Biblia, pero son 4 libros que describen el Evangelio: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo fue discípulo directo a Jesús, apóstol directo a Jesús. Ese libro lo escribió aproximadamente por el año 80. Luego sirve el libro de Marcos. Si ese libro es el más corto, es un poquito más directo, va enfocado a los gentiles, propiamente Marcos. Ese fue el primer libro escrito aproximadamente por el año 70. Ese fue el primero de los evangelios. Luego sigue el libro de Lucas. Ese es el libro un poquito más extenso que el resto de los tres. Es el libro donde estamos. También fue escrito en el año 70, más o menos como por la fecha en la que fue escrito el libro de Marcos.
Lucas es una carta dirigida a una persona que es teófilo, posiblemente griego por lo que escribe su nombre y posiblemente gentil por lo mismo, porque es una persona griega. El libro de Mateo, que es el primero, va enfocado más hacia los judíos de aquel entonces, hace 2000 años. Entonces, cada libro es escrito por autor diferente, con enfoques ligeramente diferentes. Obviamente, la gran mayoría de los libros describen los eventos principales y últimamente, pues la crucifixión y resurrección de Jesús. Hay ciertas cuestiones que cambian ligeramente los eventos por lo mismo que son de autores diferentes. Las perspectivas cambian, cierta atención a los detalles cambian también, pero es lógico y normal. Cuando hay diferentes personas viviendo ciertos eventos, pues los describen de manera un poquito diferente. Eso los hace también auténticos y que no sean simplemente una vil copia el uno de otro, sino es auténtico vaya, pues de un autor distinto. Y luego, pues último es el libro de Juan. Ese fue el último escrito más o menos por el año 90. Juan fue discípulo directo de Jesús. Entonces tenemos tanto Mateo como Juan, discípulos directos de Jesús. em, Marcos, que fue discípulo del apóstol Pedro, o sea, un discípulo de discípulo. Y también está Lucas, que fue discípulo del apóstol Pablo. Entonces esos son como una segunda generación. Son básicamente la evidencia, los testimonios de personas que conocieron a Jesús, así de carne y hueso, comían con él, viajaban con él, lo saludaban y todo, o si no, de personas que conocían a personas que conocieron a Jesús propiamente. Entonces son evidencias auténticas de esos autores, escrito a los pocos años de la resurrección de Jesús. Si Jesús resucitó aproximadamente por el año 33 después de Cristo, estos libros fueron escritos a las pocas décadas después. Por eso, por si algún día les dicen, es que esos libros se escribieron cientos de años después, no es cierto. Hoy en día tenemos manuscritos en diferentes museos que datan los más antiguos más o menos de esas fechas en preciso. Y eso con experimentos científicos, o sea, de la autenticidad de esos manuscritos tal cual, escritos en griego. Estos libros en particular, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que era el idioma principal de aquel entonces. Es como si fuera el inglés, o sea, de hoy en día era como que el idioma principal. Ahora ya entrando un poquito ya en contexto, en calor, estamos en el libro de Lucas capítulo 14 versículo 25. Lucas, como decimos, es el más extenso, es muy preciso al escribir. Lucas fue médico, es muy preciso, muy minucioso al escribir. Muchas veces menciona el sentimiento de las personas porque él mismo las entrevistó. Él mismo dice, esta es una investigación que yo hice, él mismo lo dice en el libro. Es un libro un poco diferente por lo mismo. Y vamos a comenzar aquí de lo que dice Jesús sobre el costo de ser discípulo. Sí, esto es bien importante. Muchas veces tú dices, oye, los cristianos, pues vas a tener ventajas, vas a tener paz, vas a tener amor y enumeran ciertas ventajas en la vida, pero también es una vida difícil. Seguir a Cristo muchas veces es difícil, no es así tan fácil, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque al final del día debemos de negarnos, de negar nuestra propia voluntad, nuestra propia carne y seguir a Cristo. Y en ocasiones batallamos, como batallamos nosotros propiamente con el pecado. Si no es así tan fácil, y mismo Jesús lo describe también, el costo de ser discípulo. Si Jesús no dice, sígueme y te voy a borrar todos los problemas que tengas, todo en tu familia va a estar completamente bien, vas a ser completamente sano. Al contrario, dice, esta vida va a ser complicada. Y lo vemos también en la misma vida de los apóstoles, donde todos los apóstoles, a excepción de Juan, fueron asesinados en diferentes puntos y de manera brutal, o sea, torturados básicamente. Sí, entonces no es una vida fácil el costo de ser discípulo. Versículo 25. Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás. Ay, jole, ¿qué es eso? A tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. Ay, suena bien raro eso. Vamos a seguir leyendo. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Entonces Jesús está hablando de manera muy directa y dice, tienes que negar a los demás, ¿sí? A tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tu esposa, a ti mismo, dice, a tu propia vida, ¿sí? Porque tienes que poner a Jesús en primer lugar. Y yo sé que vas a tener los amigos, que sal, que emborráchate, que vamos aquí, vamos acá, haz esto, haz lo otro, inclusive a ti mismo, oye, voy a hacer esto, puede ser lo otro, vas a seguir la carne, vas a seguir el mundo, las cuestiones del mundo, que pues bien sabemos que lo hemos estado siguiendo por muchos años, el mundo,
Y Jesús dice, me tienes que poner en primer lugar en tu vida, en primer lugar, sí, antes que todo lo demás. Sí, debes de cargar tu propia cruz. Y él mismo menciona tu propia cruz. Sí, sí, y me sigues. Sí. Versículo 28. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero. Y entonces se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿Sí? Entonces Jesús dice, antes de seguirme, ¿sí? Debes de saber exactamente lo que te va a costar y a él lo está advirtiendo. Ujú. Sí. O sea, o sea, saber, y él lo está diciendo de manera clara, te va a costar seguirme. No va a ser fácil. Versículo 31. ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviaré una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía está lejos. O sea, debes de saber qué te va a costar seguir a Jesús. No va a ser fácil. Versículo 33. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Sí, mismo Jesús dice, tienes que dejar todo, 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 ponerme a mí en primer lugar. Oye, que el dinero, oye, que el trabajo, oye, que la casa, todas esas cuestiones que tienes a un lado, a Jesús en primer lugar. Es difícil, es difícil, es difícil de repente seguir a Jesús, sí. Y luego vaya, lo menciona más adelante, la gente de repente se puede burlar de ti o puede tener comentarios negativos o te puede decir ciertas cosas. El costo es difícil dejar las cosas, todos tus amores terrenales, así, sí, dejarlos a un lado y seguir a Jesús. A veces es complicado eso. Versículo 34. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? La sal sin sabor no sirve ni para la tierra ni para el abono, se tira. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sí. Entonces, últimamente Jesús dice, o sea, ustedes son la sal del mundo. La sal del mundo sí tiene ciertas propiedades, como menciona Jesús. Le da sabor a la comida, también tiene propiedades curativas también. Si ustedes son la sal del mundo, el que le da sabor, sí, esa sal, sí, pero, sí, ¿de qué sirve la sal si no tiene sabor, si no hace su función? Sí. Por eso dice, tienen que ser esa sal del mundo, esa propiedad curativa que tiene la sal, ese sabor del mundo, traer el mensaje. Eso es lo que dice básicamente Jesús. Entonces él dice, el costo de ser discípulo es bien fuerte. Todas las cosas terrenales en tu vida, hasta tu misma familia, tus mismos hijos, tu misma esposa, pareja, tiene que estar abajo y arriba tiene que estar Jesús y seguirlo y seguir su voluntad es difícil. Y a veces las personas van a decir, oye, vente para acá, vamos a embarrocharnos, o aquí sexo, o acá dinero, o lo que sea. Sí, van a venir con todo tipo de cosas. Sí, o vamos a este concierto de música y la música toda altisonante, ya sabrás. Sí, Jesús en primer lugar y todo lo demás, todo lo mundano va para atrás. Ahora, no significa, y no me malinterpreten, que no, ahora ya no voy a prestar nada de atención a mis papás ni a mis hijos. No, no está diciendo eso Jesús de manera directa, pero lo que sí dice es que lo pongas a Él en primer lugar y más que a ti mismo, que eso es lo más difícil. Al final del día el cristianismo es un sometimiento, y yo sé que es una palabra fuerte. Nadie se quiere someter. Todo el mundo quiere ser su propia voluntad, ser su propio Dios, ser su propio rey. Pero ¿qué es sometimiento? Sometimiento a Dios, sometimiento a Jesús y a sus mandamientos. Eso es contradictorio a nuestra naturaleza. Nosotros no queremos ser sometidos. Sí, queremos hacer nuestra propia voluntad, pero como hemos visto, cuando hacemos nuestra propia voluntad nos equivocamos, pecamos, cometemos errores. Cuando Adán hizo su propia voluntad y comió el fruto del árbol, pecó y fue aislado de lo que fue el jardín del Edén. Y así vemos claramente a los diferentes personajes de la Biblia, cuando hicieron su voluntad y no la de Dios, les fue mal y se desviaron.
Y es por eso que Jesús dice, tienes que negar esa propia voluntad que tú tienes y hacer la voluntad del Padre. Poner a Jesús en primer lugar. Ahora ya vamos a comenzar con otro capítulo, Lucas capítulo 15, parábola de la oveja perdida. También es una parábola muy bonita con un gran mensaje. Versículo 1. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Quiero hacer una pequeña pausa aquí. Los cobradores de impuestos, ok, yo sé que ahorita dicen, oye, pues qué, vaya, qué pecados están cometiendo la gente que trabaja para el SAT en México. No es tanto eso, vamos a entender un poco el contexto de esos cobradores de impuestos. Esos cobradores de impuestos eran judíos, o sea, eran de su propio pueblo, pero que trabajaban para el Imperio Romano cobrándole impuestos a sus propios hermanos. Entonces los judíos veían a los cobradores de impuestos como traicioneros. Oye, tú, que eres mi hermano, que eres judío de mi propio pueblo, me vienes a mí a quitarme mi dinero, cobrarme impuestos para el Imperio Romano, para los conquistadores. Y los veían como traicioneros, como pecadores, lo peor que había, los cobradores de impuestos. Esos cobradores de impuestos trabajaban para el Imperio Romano, normalmente, generalmente ganaban bien, o sea, trabajaban para el Imperio Romano, tenían un buen trabajo, vamos a decirlo así, pero eran totalmente mal vistos. ¿Qué sucedía en aquel entonces? Los impuestos funcionaban un poco diferente a como funcionan hoy en día. No te cobraban impuestos conforme a lo que ganabas, que es como se maneja hoy en día. No, era un impuesto fijo, una cuota fija a todos los varones, o sea, a todos los hombres, fijo. ¿Por qué razón? Porque el Imperio Romano no sabía cuánto ganaba cada quien. Entonces dijo, ¿sabes qué? Por cada cabeza, por cada hombre va a ser tanto. Y si no pagaban, se les empezaba a acumular la deuda con intereses, tanto así que se convertían en esclavos. Esas personas que no pagan impuestos perdían sus casas, sus propiedades. Entonces causaban mucho malestar social. Entonces, cobradores de impuestos eran pues malamente vistos, pero esos pecadores, ¿sí? Que también los consideraban, en otra forma de pecado, los consideraban también como parecidos a las prostitutas como del mismo nivel. Esos pecadores venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Sí. Versículo 2. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores. Oh, te juntas con pecadores y hasta comía con ellos. Sí. Entonces Jesús les contó la siguiente historia y vamos a ver la historia de la oveja perdida. Si un hombre tiene 100 ovejas, imaginemos 100 ovejas, y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar vaya, pues la oveja perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros, porque las cargaban así, o sea, las ovejas así, o sea, con las patas de un lado, o bueno, por las piernas y los brazos, vamos a decirlo así, que las cargaban así. Sí, cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. ¿Ok? Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré a mi oveja perdida. ¿Ok? De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Ok, entonces la parábola dice, y vamos ahorita a interpretarla, están 100 ovejas, una se pierde, se va, está el pastor de ovejas ahí, ve que se vio, deja las 99 que estaban ahí al resto y va por la oveja perdida y la encuentra. Y hay un gran gozo totalmente cuando encuentra esa una oveja perdida. Sí, y dice, hay más gozo por encontrar esa oveja perdida que las 99 que no se extraviaron. Y suena un poquito raro esa parábola, como que bueno, pero pues las 99 también tienen importancia, diría yo, pero vamos a asimilarlo. Esa oveja perdida somos todos los seres humanos que hemos pecado, que nos hemos perdido en diferentes tipos de pecado. Nos hemos extraviado, sí. Cuando nacemos, obviamente somos niños, somos inocentes, pero ya a cierta edad donde ya tenemos un criterio propio, muchos argumentan pues alrededor de los 13 14 años, que ya empiezas a ser adolescente y a entender un poquito y a tener tu propio criterio, te empiezas a perder con las cosas de la vida, poco a poco, y cada vez es un poquito diferente. Pero si tú te arrepientes, como dice Jesús, y te acercas a Dios, y Dios te encuentra, si ya te encontré, oveja perdida, habías estado perdida toda la vida, pero ya te encontré, ya vuelves a ser mía, ¿sí? Entonces Dios es ese pastor que encuentra a esa oveja que somos nosotros somos vaya, las ovejas perdidas, nos encuentra
Y Dios, que es el pastor, se alegra grandemente, sí. Y dice, hay más alegría en el cielo, hay alegría en el cielo, también con los ángeles. Básicamente es encontramos a nuestro hijo perdido, sí, lo encontramos, sí, tal cual, así como si hubiera sido un rescate, lo encontramos, estaba perdido y ya lo encontramos. Ahora, ¿qué sucede con las 99? Esas 99 en este contexto en específico, está hablando, esa, no, esa oveja perdida, nos imaginamos como ese cobrador de impuestos del pueblo judío. Pecador, mala fama, ¿sí? Traicionero, pero se está arrepintiendo, está escuchando las enseñanzas de Jesús, se está arrepintiendo. Es la oveja perdida que está siendo encontrada. Y las otras 99 son los fariseos, ¿sí? Los fariseos que ellos creen que nunca se extraviaron, esas 99 dicen, no, yo siempre estuve aquí con Dios, yo conozco toda la palabra, yo soy un hombre recto, recto, no he hecho nada malo, sí, sí, en mí no hay pecado, no hay ninguna mancha. Esas son las 99 ovejas que no se extraviaron, que creen que no se extraviaron. Sí, dicen, oye, ¿sabes qué? No, yo siempre estuve bien, yo siempre fui un hombre bueno. Cuando hemos escuchado, pues yo soy bueno. Sí, como dicen, pues yo soy bueno, no estoy en la cárcel, no he matado a nadie, no he robado ningún banco, o sea, no he cometido ninguna atrocidad de esas. Ah, ok, a lo mejor no has violado, pero si has tenido sexo fuera del matrimonio en alguna ocasión en tu vida. Sí, a lo mejor no has asaltado un banco, pero a lo mejor no has pagado todos tus impuestos como debes. Sí, a lo mejor no has matado a nadie, pero definitivamente has agredido a algún hermano o amigo tuyo. Entonces sí has pecado, no eres un hombre completamente recto y bueno, si estás extraviado, sí, entonces eso pasa con mucha gente que sienten que no están extraviadas, sí, que sienten que son buenas porque pues a lo mejor no cometió una atrocidad de esas, pero sí han pecado, sí se han apartado de Dios y no están arrepentidas. Entonces es por eso que dice Jesús, en el cielo hay más alegría por esa oveja que se arrepiente y se regresa que esas 99 que creen que nunca se han arrepentido. Así que todas esas personas que creen que son buenas, que nunca se han arrepentido, pues yo no he hecho nada malo. ¿Estás seguro de eso? ¿Estás seguro de eso? Nunca te has emborrachado, nunca has agredido a alguien, nunca has chismeado, nunca te has peleado con alguien en el trabajo, nunca han sucedido cosas feas o malas. ¿Estás seguro de eso? Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente parábola. Capítulo 15, versículo 8. Parábola de la moneda perdida. ¿Ok? O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre. Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos, vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Para que tengan idea, cuando hay una persona que se arrepiente, sí, al final del día Jesús menciona, y se menciona varias veces en la Biblia, el arrepentimiento, el arrepentimiento. Ahí es cuando empieza a entrar realmente el Espíritu Santo. Sí, ese arrepentimiento es ese evento clave donde empieza a entrar el Espíritu Santo dentro de ti y empiezas a ser cristiano de verdad, empiezas a ser salvo de verdad. Porque a veces puede ser, pues yo voy a la iglesia, sí, me bauticé, o sí he ido a algún campamento, algo por el estilo, o ahí me siento, o escucho las canciones, pero no hay ningún cambio en tu vida. Sigues siendo igual que todos los demás. No has cambiado absolutamente nada. Y todos los pecados que has hecho en el pasado los sigues haciendo igualmente. No hay ningún tipo de cambio o arrepentimiento. Cuando empieza a haber ese arrepentimiento, ese cambio, es cuando realmente estás siguiendo a Jesús. Realmente estás siendo salvo. Yo me acuerdo una vez hace como un año estaba en una reunión y había em, pues una muchacha, yo estimo con unos 26 años o 28 años, que ella decía, no, híjole, pues yo fui a la iglesia, perdón, a una escuela católica, pues toda mi vida desde chiquitas y estaban ahí las monjas y siempre nos decían, arrepiéntense, arrepiéntense, arrepiéntense. Y pues yo siempre, de que, ay, pues sí, arrepentido, arrepentido, pero ya que empecé a crecer decía, pues arrepentirme de que, pues no he hecho nada malo, o sea, ella decía, o sea, ella estaba hablando y pues pues arrepiéntense de que no hemos hecho nada malo y entendía su punto, o sea, decía, oye, ¿sabes qué? Pues arrepiéntete de qué. Y yo sí expuse un poquito mi punto. Dije, mira, pues yo igual, pues yo siempre, yo fui a la universidad, persona, trabajo, o sea, normal, fui una persona entre comillas buena.
sea, una persona de, pues, de la sociedad normal, o sea, decirlo así, nunca fui extremadamente problemático o algo por el estilo. Pero cuando empecé a leer el Evangelio y empecé a ver la vida de Jesús y cómo Él era y cómo yo era totalmente diferente. Totalmente lo opuesto a él, yo era lo opuesto a él. Sí, a lo mejor no era un asesino en serie, pero yo pensaba hacia mí mismo, mi propio beneficio, mi propio dinero, avaricia. em, Vaya, pues cuando salía ahí con muchachas, sexo igual, mi propio beneficio, mi propia voluntad. Estaba ciego, estaba en un mundo oscuro. Y cuando veo a Jesús totalmente la luz, digo, "Ay, bien diferente a mí". Y eso que yo pensaba que era cristiano, yo decía, no tengo nada que ver con él. Estoy perdido. Yo no tengo nada que ver con esa persona. Estoy perdido. Y ahí fue cuando dije, soy una persona buena. Pues si le dices bueno, si algún amigo, pues se diría, pues sí, a lo mejor Sergio es bueno, entre comillas, pero a los ojos de Dios, no, yo estoy perdido. Yo con mi propia voluntad, yo estoy perdido. O sea, yo no tengo nada que ver con Dios, realmente. Y ahí es donde empieza el arrepentimiento, ¿sí me explico? Y es lo que menciona Jesús, también lo mencionan muchos apóstoles también, ese arrepentimiento. Y cuando se arrepiente esa oveja que estaba perdida, hay muchísima alegría en el cielo. Básicamente es como si metieran gol, así como que, yes, yes, ya tenemos un miembro más en el cielo. O sea, ya tenemos otro ciudadano parte del reino de los cielos. Básicamente es como si metieran gol, así, yes, ahora sí ahora sí forma parte del reino de los cielos y no está perdido en el mundo. Eso es muy importante para que sepan de qué a qué se refiere ese arrepentimiento. Igualmente, vamos a leer la parábola del hijo perdido. Y es una parábola también muy bonita. Versículo 11. Para ilustrar mejor esa enseñanza, para ilustrarla un poco mejor, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. ¿Ok? El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. O sea, decir, oh, ¿sabes qué? Dame la herencia ahorita que estás en vida, pues la quiero aprovechar. Y ya el padre dijo, bueno, voy a dar mi herencia y te voy a dar la parte que corresponde. Versículo 13. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Órale, imagínate, se fue a Las Vegas así con todo el dinero del papá, con toda esa herencia adelantada. Órale, fiesta, sí. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Imaginemos, se fue a Las Vegas, reventó todo el dinero, se quedó sin alimento y empezó a haber hambre y había hambruna en el país. Convenció a un agricultor local de que lo contratara, sí, en la agricultura. Y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos, sí. Entonces tenía un trabajo bien bajo, de estar bien posicionado con el papá, de recibir una muy bonita herencia, imaginémonos como si fueran ricos. Ahí estaba él alimentando los cerdos. Versículo 16. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Entonces él mismo comía la comida de los cerdos, la comida de los animales. O sea, tan bajo cayó esa persona que sí, híjole, tengo tanta hambre que ya me como las croquetas de los perros, imaginándose, sí, ya. Versículo 17, aquí va. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, ya como que ya, sí, en casa. Hasta los jornaleros tienen comida de sobra, o sea, las personas que trabajaban para su papá. Hasta los empleados de mi papá tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Ya no soy digno. Sí. Te ruego que me contrates como jornalero, de perdido como tu empleado. Versículo 20. Entonces regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos el hijo, allá como que por el horizonte, su padre lo vio llegar. Ojo la reacción. Lleno de amor y de compasión, el padre corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Hacia lo lejos lo vio el padre y fue hacia correr y abrazarlo y a besarlo. Sí, su hijo le dijo, Padre, sí, he pecado contra el cielo y contra ti.
sea, he pecado contra ti, sí, ya no soy digno de que me llamen tu hijo, o sea, vaya, no soy digno, sí. Versículo 22. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Posiblemente estaba con, vaya, pues con ropa muy humilde. Maten el ternero que hemos engordado, que tenemos que celebrar con un banquete. Versículo 24. Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Sí, entonces vamos a leer aquí. ¿Qué sucede aquí? Sí, esta parábola vaya, lo explica de manera más clara. Bueno, pues vamos a hacer un resumen. Em, está en una casa, posiblemente una persona pudiente. El hijo menor vaya, pues le dice al papá, oye, ¿sabes qué? Repárteme la herencia antes, divídela y dame todo ese dinero. El padre accede, el hijo se va inmediatamente a una tierra bien lejana, se gasta todo el dinero, lo revienta, fiesta, emborrachera, sí, se le acaba el dinero, se empieza a ver hambruna, está trabajando jornalero, sufriendo, empieza a comer la comida de los cerdos, de los animales, y de repente ya le entra el que dice, ¿sabes qué? Voy a regresar a casa, he pecado contra mi padre. Y con la cabeza así tipo avestruz, así agachado, con la bolsa de papel así. Pero la reacción del padre que dice, lo ve a lo lejos y va a correrlo y abrazarlo. Vístalo con la túnica más hermosa, vamos a hacer un gran banquete, porque mi hijo estaba muerto y ha ido a la vida, se había perdido y ha sido encontrado. Y esa es la historia de nosotros. Esa es la historia de la humanidad, de tú y yo y todas las personas. ¿Sí? Desde un inicio nosotros nos hemos apartado de Dios y eso viene desde el Génesis, el primer libro de la Biblia, cuando Adán se aparta, bueno, se hace su propia voluntad y no la de Dios y se aparta de Dios y hay una separación, sí, una separación. Nos hemos apartado de Él, hemos pecado contra ti, contra el cielo, hemos pecado contra nuestro Padre Dios y contra el cielo. Pero hay personas que dicen, ¿sabes qué? He pecado. Sí, la he cajeteado, como dicen. He pecado. Voy a regresar a mi padre, pedirle perdón. Pero obviamente, pues con la cabeza abajo, porque pues ya, o sea, la regué por completo. A ver si me recibe como uno de sus empleados de perdido. Ellos tienen comida y va así, sí, con el corazón humillado, con el corazón cabizbajo. ¿Y qué hace el padre? No creas, a ver, mi joven, ¿a dónde te fuiste? Ya te gastaste todo el dinero, muy mal. Y no, la reacción del padre es bien, y lo abraza y lo apapacha. Tú estabas perdido, pero te encontré nuevamente. Y ese Padre es Dios. Nosotros somos el Hijo, sí, perdido y que se arrepintió y que se va acercando. Y ese Padre es Dios que te ve y dice, ay, te había sido, pero te encontré de nuevo. Estabas muerto, pero ahora ya estás vivo. Ese es el Padre. Yo me acuerdo una vez que estaba hablando con un amigo de la iglesia. Él es de la India. Y me decía, no, pues mi familia es hindú, es de la India y así. Y pues yo me acuerdo que una vez en la universidad pues me introdujeron como al cristianismo, o sea, la Biblia. Y me dice, cuando yo empecé a cambiar fue con esta parábola. Cuando leí la parábola y que decía, oye, pues el hijo viene de regreso a casa, yo dije, híjole, el padre lo va a agarrar a golpes. Sí, va a estar enojado y así. Y cuando veo que el padre dice, va y lo abraza, y dije, ay, qué reacción tan, como que no se esperaba esa reacción él. O sea, nunca había leído esta parábola y dije, a partir de ahí empecé a notar cómo era la naturaleza de Dios, o sea, cómo es Él. Si entonces nosotros somos ese hijo perdido y Dios es ese padre que nos quiere de vuelta, ¿sí? Y esa es la reacción de Dios y esa es nuestra vida, es nuestro propósito de vida, regresar al Padre. Espiritualmente hablando es regresar al Padre. Eso es nuestro propósito de vida, esa es nuestra historia, es la historia de la humanidad, el regreso al Padre, ¿sí? Ahora, vamos a ver, porque la parábola sigue, no termina ahí. Versículo 25. Aquí hay otro contexto un poquito. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba, qué estaba sucediendo. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebremos porque llegó a salvo. Mm, la reacción del hermano mayor. El hermano mayor se enojó. Ah, ah, no quiso entrar.
Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que tú me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa, después de haber derrochado todo tu dinero en prostitutas, se aventó una fiestota de esas, matas el ternero engordado para celebrar. Dice el hijo mayor, oye, yo estuve aquí y todo, y sí, y cuando ese hijo se arrepiente, hace la gran fiesta, cuando nunca has hecho una fiesta en mi nombre, su padre le dijo, vamos a leer aquí, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo, ¿sí? Tenemos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Ojo con estas palabras, están muertos en vida y ha vuelto a la vida, se le ha llenado el Espíritu Santo. Estaba perdido, pero y ahora ha sido encontrado. Esto se refleja un poco con los fariseos, las personas religiosas de aquel entonces, y hoy en día, pues las personas que se creen que son correctas hoy en día decían, oye, pues yo soy bueno, nunca he hecho nada malo, yo he estado aquí. Y cuando viene esta prostituta, este cobrador de impuestos, este asesino, este gran pecador, se arrepiente y regresa, celebras. Y yo, que soy buena persona, que nunca he matado a nadie, nunca he hecho alguna atrocidad de esas, o que nunca he estado en la cárcel, ¿no celebras de esa manera? Eso es un poquito el contexto de esa gente. ¿Por qué razón? Porque hay gente que dice, no, estoy perdido, yo estoy bien, no hay ningún problema. Sí, yo estoy bien, yo siempre he estado aquí con Dios, yo no estoy perdido. Sí, donde no hay arrepentimiento, no está el Espíritu Santo dentro de ellos. Sí, eso es lo que pasa con esa gente que no acepta. Y el mismo Padre aquí en la parábola dice, todo lo que es mío es tuyo. Perdón, todo lo que es mío es tuyo, ¿sí? Y aclara nuevamente, tu hijo estaba muerto, ahora está vivo, ¿sí? Iba al camino de la destrucción, como la gran mayoría de los seres humanos, pero ha vuelto a la vida, ha vuelto Dios. Sí, es por eso que también tenemos este otro tipo de personas que no se arrepienten, que dicen, pues yo no he hecho nada malo, sí, yo no he hecho nada malo, yo estoy bien, yo siempre sigo las reglas. Pero si te pones a escuchar, a ver con ojo de lupa, sí, como yo decía, oye, pues yo no he hecho nada malo, pues sí me emborrachaba, y sí hacía estas cosas malas, sí estaba apartado, sí hacía ciertas cosas, pues sí estoy perdido, ¿se me explico? Sí estoy perdido, o sea, cada uno de nosotros estamos perdidos, o estábamos perdidos. Y esto, pues, es una de las enseñanzas más grandes que dio Jesús propiamente. Es un tema muy importante. Por lo mismo que ya estamos acabando este capítulo 15 muy interesante también, pues vamos a pausar aquí para continuar la próxima semana, el próximo martes, con el capítulo 16 versículo 1. Y pues en este último momento, como siempre, pues vamos pues a hablar de un tema en particular en sus últimos 10 15 minutos. Y hoy hablar de un tema, son temas variados, a veces son un poco más profundos que otros, pero simplemente como para ir aprendiendo diferentes temas y pues estar capacitados también para predicar la palabra por si algún día se topan con ese tipo de situación. Poco a poco vemos diferentes temas. Después de esto ya voy a abrir los micrófonos para que puedan ustedes comentar, opinar o hablar de cualquier otro tema que ustedes gusten. Am, bueno, pues antes de comenzar, nada más para recordarles, este estudio está siendo grabado. Vaya, pues yo lo voy a subir por YouTube y Facebook, solamente para que lo tomen a consideración cuando ustedes vayan a opinar. Y también para comentarles que aquí hay cristianos de diferentes denominaciones, también hay católicos, pero lo más importante es que al final del día, aunque haya ligeras diferencias entre nuestras creencias, el tema central y lo más importante es que Jesús murió por nosotros. Creemos en esa crucifixión y en esa resurrección y creemos en ese Dios que nos ama. Y eso es lo más importante dentro de todo este contexto. El día de hoy yo voy a hablar de nuestras dos naturalezas que tenemos. El ser humano tiene dos naturalezas. Así pues como dicen, así como si fuera así, bueno, pues en las caricaturas siempre te lo ponen así como el diablito por un lado y el angelito por el otro, como el Tom y Jerry, así tenemos dos naturalezas nosotros. En la Biblia la describe como la carne y el espíritu, sí, la carne y el espíritu. ¿Qué es la carne? La carne es nuestra naturaleza humana caída, sí, que somos inclinados hacia el pecado, sí, que nos gusta, somos atraídos hacia el pecado. Y eso vaya, pues
viene heredada desde el primer ser humano que es Adán. Ahora, no es por echarle la culpa a Adán, ay, es que Adán, pues tú la regaste, no, si nosotros hubiéramos sido Adán, hubiéramos cometido la misma situación exactamente. Sí, ¿qué sucede? Nosotros somos inclinados hacia ese pecado, hacia esa naturaleza carnal, hacia el dinero, hacia la avaricia, ay, mira, pues hacia la lujuria, el sexo, la lujuria, pornografía, somos atraídos por eso también. En ocasiones también nos enojamos con la gente, oye, yo quiero vengarme de esa persona que me hizo daño, quiero hacerle esto. Enojo también a los chismes. Es uno de los pecados que no se mencionan mucho, pero también los chismes, oye, ya viste a esta persona, hablar mal de esas personas a sus espaldas. Esa es la carne, nuestra naturaleza humana caída, que bien todo mundo la tiene, vaya, pues a cierta medida, ¿sí? Es la parte del ser humano que resiste a Dios, que dice, no, Dios no quiero hacer la voluntad de Dios, no, quiero hacer mi propia voluntad, busca hacer su propio camino y la lleva a esos deseos desordenados, a la avaricia, a la lujuria, a ese desorden, vamos a decirlo así, a ese pecado, ¿sí? Ahora, por el otro lado, ¿qué es el espíritu? Es esa nueva naturaleza que nace cuando una persona recibe a Cristo. Nueva naturaleza, ¿a qué se refiere? A que no significa que todas las personas siempre van a tener el espíritu, sino es una naturaleza nueva que entra en ti en algún punto en tu vida cuando recibes a Cristo, recibes al Espíritu Santo dentro de ti y nace esa nueva naturaleza en tu vida. Es la vida de Dios en nosotros, esa voluntad de Dios que está con nosotros, capacitando para obedecer, para amar y vivir conforme a la voluntad de Él. Sí, es esa naturaleza que nos motiva a estar más cerca de Él, a seguirlo, a que si empezamos a seguir nuestra naturaleza carnal, nos inclinamos, ¿no? Debemos de seguir el Espíritu Santo, o sea, vaya, no nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Sí, la carne quiere arrastrarnos hacia lo viejo, y ojo con esta frase, nos arrastra, nos quiere jalar hacia lo viejo, la naturaleza vieja, hacia el pecado, sí, y el Espíritu nos quiere guiar hacia lo nuevo. Entonces, esto es algo que nosotros debemos de considerar. Siempre todos los cristianos tenemos esas dos naturalezas, la carne y el espíritu, y en ocasiones caemos en tentación. Alguien nos agrega, pues queremos regresarse, la carne, sí. O vemos de repente a alguien, ay, mira, la lujuria, la carne, la lujuria, esa naturaleza vieja, desordenada, así la describe, desordenada, que nos atrae hacia esa naturaleza vieja, desordenada, pero tenemos, oye, espérame, alguien me agredió, pero Jesús nos dice que si alguien te agrede, que ese pecado muera contigo, no lo propagues. Voltéale y enséñale vaya, la otra mejilla. Ama y bendice a tus enemigos. El espíritu, esa nueva naturaleza. Yo voy a hacer la voluntad del espíritu, no la voluntad de la carne. La lujuria igual, ay, sí, mira, aquí vamos para acá, la lujuria. Sí, oye, sí, esa naturaleza desordenada y vieja, no, nace el espíritu, esa nueva naturaleza en Cristo que dice, no, yo voy a seguir la voluntad de mi Padre. La voluntad del Padre es que el hombre deje la casa de sus padres, se una a una mujer para ser una sola carne y ser una familia. Para eso existe toda esa cuestión del sexo. Esa es la voluntad del Padre. Esa es la voluntad de Dios. Entonces tenemos esas dos naturalezas, esa como dualidad. Y últimamente hay que seguir el espíritu, que es lo que le digo a mis amigos. Checa o sea, el espíritu, siga el espíritu. ¿Sí me explico? Sí, está siempre esa naturaleza carnal, pero siga el espíritu. Y ese es el tema del que quería hablar, pues hoy en día. Yo sé que es un tema abierto, simplemente pues para que lo consideren y pues para que tampoco pues para que tampoco crean que, oye, pues una vez que eres cristiano ya nunca más vas a batallar con pecado, todo va a ser color de rosa, nunca más vas a batallar. No, vas a batallar con pecado. Muy posiblemente ya el pecado lo vas a aborrecer, ya no te va a gustar, obviamente. Vas a pecar menos, hablando en cantidades, posiblemente, pero como quiera vas a batallar. Yo lo comparo un poquito coloquialmente hablando, es como si fueras. Oye, tú estabas gordo, obeso y así, te gustaba comer dulces y pasteles y así, porque así es tu voluntad. Y ahorita, no, ¿sabes qué? Ya me puse en forma, ya hago ejercicio todos los días, ahora sí como nomás frutas, verduras o con una dieta muy estricta, ahora yo estoy bien. Pero, aunque tú tengas una dieta muy estricta y estés haciendo ejercicios, de alguna manera el pastel te va a traer ay, una rebanadita de pastel, un chocolatito, siempre va a estar así el chocolatito ahí, sí, el chocolatito ahí, pero dices, no. Sí, yo ya tengo una nueva naturaleza, no la obesidad o esa naturaleza desordenada, sino una naturaleza en el espíritu, una naturaleza sana. Yo lo hago un poquito en esa comparación. Siempre vas a tener esa naturaleza carnal,
esa atracción al pecado, pero siempre decir, no, 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 esto no. Sí, porque luego te comes el pastel, o sea, pecas, te comes el pastel, te sientes mal, dices, uy, pues yo soy seguidor de Cristo y acabo de pecar. Oh, como que la regué, ¿sí me explico? Entonces, empezamos a batallar con esas dos naturalezas. Por eso siempre hay que inclinarlos a la naturaleza espiritual, que es la de Dios. Ahora, ahora ya voy a abrir aquí los micrófonos. Veo que somos 25 el día de hoy. Voy a abrir aquí los micrófonos para que, pues ya ustedes puedan opinar. Pueden, pues, opinar de cualquier tema que ustedes crean. Am, no sé si quieran hablar de este o cualquier otro tema. Ustedes, pues libremente. Carmen, no sé si quieres decir algo. Creo que levantaste la mano. Sí, sí la levanté. Buenas noches a todos, esperando que se encuentren bien. Y me da Ujú, gusto que pues ya pongamos este estudio como algo importante en nuestras vidas, porque pues siempre nos quedamos, bueno, a mí me pasa, ¿verdad? Hoy estudié, me quedo con esa esencia y la meto a mi cerebro y procuro no ujú, cometer ese error. Porque ujú. como tú comentas, a veces sí somos criticones. Sí. Ujú, Ajá, no sabemos el contexto de la persona y ya estamos criticando. ujú, Igual, ya criticaste, bueno, a mí me ha pasado, bueno, yo digo mi punto de vista con mi esposo, y luego ya sabes que, Pongo, ya o me van qué a es grabar. lo que lo llevó a hacer eso, y se ujú, arrepiente uno de haber dicho esas palabras. Y como hemos aprendido, las palabras tienen poder, es lo que he aprendido ujú, yo. Y ujú, uno como madre también tiene poder con los hijos y hay que tener cuidado con cómo los estimula a uno. Así hayan cometido un error, escucharlos y poder edificarlos. Tenemos que ujú. decir palabras de edificación, no de destrucción. Sí. Y pues eso es lo que yo quería comentar, que sí, como pues podríamos decir ya no robo, ya no tomo, ya no hago Ujú, esto, ya no hago el otro. Pero a veces sí cometemos el error del chisme y el chisme pues también es un pecado porque difama a las personas. Y menos sí. cuando, y ya hablamos cuando no las tenemos enfrente, cuando no se pueden ni defender, ¿verdad? Entonces eso también Ujú, está mal. Y ujú, sí es como que tener cuidado con lo que uno habla, pensar lo que le están diciendo a uno y es mejor quedarse callado ujú. siempre. Ajá. Va, perfecto, muchísimas gracias ahí por tus comentarios. Sí, la cuestión del chisme, yo sé que es un pecado que no se comenta tanto, o sea, no es uno así como de los típicos así, pero sí es algo con lo que de repente batallamos. O sea, el hecho de, pues, lo más ser respetuoso con las personas. Obviamente puedes llegar a opinar, oye, pero de manera muy respetuosa, sin estar agrediendo o estar hablando así directamente mal, cuestiones así. Am, Siempre hay que tener cuidado de eso, porque al final del día, pues es como agresiones. ¿Sí me explico? Ujú. Es tal cual. No sé si alguien más quiera comentar algo. Puede ser de esto, cualquier otro tema, y como ustedes crean. Veo Isabel que Hola. levantó la mano. Mm, Ah, ah, bueno, Daniel, o no sé quién habló ahorita. Creo que por ahí. Hola, Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, mira, nada más comentarlo casi como lo que tú dices. Yo pienso que es un cambio poco a poco, conforme uno se va educando de acuerdo a la palabra, de que uno mediante el estudio, mediante el centrarnos en la palabra, cómo uno va Sí. cambiando, se va uno cultivando y cómo uno va transformando ahora sí que la mente, el cuerpo y el espíritu lo va uno cultivando y es conforme nos vamos dando cuenta que hay cosas, costumbres que traemos que no son buenas, como decían, como decía la hermana, el chisme, como es los vicios, el alcohol. Entonces lo tenemos presente porque siempre la maldad va a estar ahí presente en el mundo, Ujú, pero pues ya con el conocimiento, pues uno ya tiene la sabiduría de decir, no, eso no me conviene, eso no está bueno, y pues pedirle a Dios que nos ayude pues, y ahora sí que tratar de no recaer. ujú. Oh, perfecto. Muchas gracias, Daniel, ahí pues por tus comentarios. Sino totalmente hay que estar bien centrados en la palabra para intentar no caer. Sí. Siempre vamos a estar siendo tentados, cuestiones así. En ocasiones, pues vamos a caer, o al mínimo a mí me pasa, ya muchísimo menos que antes. Pero si llego a caerme, o sea, volada me levanto y digo, ¿sabes qué? No, no, enderézate, enderézate. Sí. Y esto es una guerra que se libera día con día.
con día. No sé si alguien más quiera comentar algo. Veo Xiaomi. Bueno, veo varios aquí con la mano levantada, pero Xiaomi, sí, sí, sí. Sí, ajá, perfecto. Perfecto, no sé si puedes hablar, es que no me aparece tu nombre. O no sé si quieres hablar. ¿Sí me escucha? Sí, 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 ya. Ujú, Ah, Dios les bendiga. ujú, Yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque no había yo entrado en este tipo de ujú, conferencias o estudios bíblicos. Pero la verdad es bien interesante lo que acabas de decir, porque hoy en día a veces pensamos que nosotros, al leer la palabra de Dios, estamos perfectos. Pero en ujú, realidad, a veces no ponemos eh, atención, más que nada, a la palabra, pero espero que tu estudio bíblico sea de mucha bendición, tanto para mi vida como para la vida de los demás. Tengo 48 años y desde, desde pequeño he oído la palabra de Dios y la verdad que me siento feliz y un poco satisfecho porque me ha servido tu estudio. Entonces, espero que no seamos 20, 30, sino seamos más, ¿verdad? Porque aprendemos diariamente de la palabra de Dios. ujú, Y yo simplemente quiero decir que si nosotros como humanos, como seres creados por Dios, realmente amamos a Dios, debemos de analizar y aceptar la palabra de Dios para que podamos ser espiritualmente más bendecidos y poderle decir a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros primos o a una persona en la calle, Dios te ama, Dios no quiere que te pierdas, Dios quiere que tú vengas a su redil y te está buscando diariamente porque no soy el único que te estoy hablando. Detrás de mí ha habido demasiados que te han dicho, Dios te ama. Entonces, yo creo que espero ser fortalecido, lleno de la palabra por medio de tu estudio bíblico para poder analizar diariamente y poder ser un ejemplo en la calle, en mi casa, en la iglesia, en cualquier lugar, de decir la verdad acerca de la palabra de Dios y lo que Jesucristo realmente desea para nosotros. Porque Él lo que quiere es, dice que quiere que nosotros tengamos vida eterna, porque Él es el buen pastor. Dice que el buen pastor, sus ovejas escuchan su voz y lo obedecen. Entonces, yo creo que este estudio ha traído a esta oveja negra y le doy gracias a Dios, porque si no conociera tu voz, no lo escucharía. Entonces, gracias por tu estudio bíblico y que Dios siga administrando en tu vida y que el Espíritu Santo te siga guiando y te siga dando visión, noción, este, para que el día de mañana, tanto tú como nosotros nos sientamos satisfechos de que Dios está haciendo la obra, de que el Espíritu Santo está administrando en cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga. amén. Bueno, pues muchísimas gracias por tu palabra. Es que sí me llegaron ahí directo al corazón y muchas gracias. Muchas gracias Amén. ahí por las palabras de dentro. Amén. Gracias. Ay, me llamo Ricardo. Me llamo Ah, ah, Ricardo Ángel Morán Soriano. Ahorita voy a ajá. buscar cómo poner mi nombre ahí porque nada Sí, más está así como Xiaomi o algo así, dice. sí, como el Pero celular, sí. Ujú, lo voy a investigar y lo voy a poner. ok, perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Diga. Ujú, hasta luego. Am, Creo que nos queda aquí pues tiempo para un Hola, comentario. Hola Juan, ¿cómo sí. estás? Hola, buenas noches. Buenas ¿Qué noches. tal? ¿Cómo estamos? Bien, Quiero, muy bien. quiero comentar algo nada más. Yo creo que
Estaba escuchando los comentarios acerca del chisme Ujú, y yo creo que como hijos de Dios es un hábito que no debe de estar en nosotros. ujú, Y yo creo que para contrarrestar eso, deberíamos, como dice la palabra, y examinémonos a nosotros mismos para ver cómo andamos, si como sabios o como necios. Amén. Entonces, yo creo que cuando el cristiano no está ocupado en sus asuntos, comienza a ver la casa de enfrente y comienza a ver los errores de los demás. Pero cuando los hijos de Dios están comprometidos con la integridad como hijo de Dios, no hay oportunidad para poder criticar o poder poner atención al chisme, ¿sí? Porque constantemente y todos los días uno se examina a sí mismo y dice, híjole, estoy caminando como necio o como sabio. Entonces, entre más se ocupe el cristiano en los asuntos del Señor, de nuestro Creador, yo creo que no hay oportunidad para el chisme, porque estamos tan ocupados que esas pequeñas distracciones que nos separan de esa comunión con Cristo, yo creo que no hay oportunidad para eso. Yo creo que una persona que está entregada eh, con Cristo al 100% y busca, híjole, no hay oportunidad para tener ese tipo de actitud. Yo creo que por eso es que yo argumento en este punto donde dice, examinémonos a nosotros mismos para ver cómo andamos, si como necios, como sabios. Y yo creo que en esta noche, en primera persona, tengo que verme yo mi interior. Antes de mirar a los demás, yo creo que mirarme primeramente yo, ujú. ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que la base para no andar en ese tipo de actitudes es esa comunión con Cristo y sobre todo en la obediencia, Ujú, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pues estamos hablando del prójimo y, y el prójimo comienza por mí, por primero por mí. Y ujú. luego yo creo que no está bien que un cristiano, un hijo de Dios, se dé la oportunidad del chisme, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no mejor por qué no mejor tomamos la actitud de anunciar las nuevas nuevas de Jesús? Ese es un buen chisme, ¿no? Ese es Que un buen Jesús chisme. ha resucitado, Sí. que Jesús ha resucitado, no, que vayamos con la comadre o con el amigo y decirle, hey, tengo un buen chisme, Cristo resucitó y te ama. ¿Cómo Ujú, ves ese chisme? Hazlo pólvora, ¿no? Pólvora, sí. para que se extienda por toda la tierra. Sí, no, ¿Verdad? totalmente. Ese es el mejor chisme de todos, creo yo, sí. Exacto, es una buena estrategia. Sí. Ujú. Eso quería argumentar nada más. Ah, perfecto, muchas gracias, Juan, ahí por tus Ok, comentarios, como sale. siempre, vaya, pues muy sabios y para considerarlos mucho en nuestra propia vida, o sea, vernos como un espejo. Al final del día son los prójimos, sí, esos prójimos, y como dice uno de los dos mandamientos más importantes es amarás a tu prójimo como a ti mismo, dicho por el mismo Jesús. Entonces, sí, hay que amar a los prójimos como a nosotros mismos. Y en otras palabras, pues no estar con esos temas de los chismes. Pues ya para concluir el estudio, pues me da mucho gusto aquí, como siempre, verlos, lo que son todos los martes. Esperemos el próximo martes también verlos y continuar desde donde nosotros paramos. Y pues vamos a terminar aquí con una oración. Padre Santo, gracias Señor por estas parábolas que tú nos diste, la de la oveja perdida, la del hijo que se perdió. Saber que estamos perdidos, Dios, que hemos pecado contra ti y que debemos de regresar a ti para ser encontrados nuevamente. Y tener la certeza que una vez que seamos encontrados y recibamos el Espíritu Santo dentro de nosotros, va a haber gran alegría en nuestra casa en el cielo, Señor. Muchas gracias por esto, también por el tema del chisme, Señor, para aclararlo, que al final del día es pecado y hay que
y vaya, pues va en contra de tu voluntad, por lo que no hay que hacerlo y estar ocupados en la palabra de Dios, ocupados en nuestra vida de cristianos y no en esa situación de pecados. Muchas gracias nuevamente por todo lo que tú nos das, Señor, por todas nuestras relaciones humanas. Te pedimos por todas nuestras familias y nuestros amigos, también por los que son ateos y agnósticos, Señor, para que ellos en algún punto en su vida se puedan empezar a acercar a ti. Y si tú nos quieres usar como instrumentos, qué mejor, Señor. Te pidamos que estemos preparados para eso. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, gracias a todos aquí. Espero tengan bien, vaya, pues una bonita semana y nos vemos ahí el próximo martes. Sí, nos Amén. Bendiciones a vemos hasta todos. luego, que estén bien. Bye, Esther. Bye, Hasta Carmen. Bye, luego, buenas Ricardo. Bye, noches. Isabel. Bye, Juan. Bye, Daniel. Bye, bye. Hasta luego.